Hombre Negro fue humillado por los empleados. Pero ellos no sabían que era su jefe y cuando lo descubrieron, todos se quedaron pálidos. Imagina a un hombre llamado Adrien, que es el gran jefe de una enorme empresa que crea cosas increíbles con tecnología. Pero Adrien comenzó a darse cuenta de que las cosas dentro de su empresa no iban bien. Los empleados se quejaban mucho, y él quería entender por qué. Entonces, Adrien tuvo una idea muy valiente y diferente. Decidió disfrazarse. Se puso ropa común, cambió su nombre a David Carter y se hizo pasar por un joven recién graduado en busca de un trabajo sencillo en su propia empresa. Quería ver cómo realmente se trataba a las personas, sin que supieran que él era el gran jefe. Adrien estaba emocionado, pero también un poco nervioso. Sabía que sería difícil hacerse pasar por otra persona, pero estaba dispuesto a hacerlo porque quería cuidar bien de su empresa y de las personas que trabajaban allí. Quería sentir en carne propia lo que sus empleados sentían todos los días. Adrien se levantó temprano en su primer día como David Carter. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Sin el costoso traje, sin la postura de CEO, ahora parecía solo un joven común, ansioso y un poco asustado por lo que vendría. Con ropa simple y una mochila vieja a la espalda, estaba listo para enfrentar su nuevo papel. Cuando llegó al edificio de la empresa, todo parecía diferente. Nadie le abrió la puerta, nadie le ofreció una sonrisa amistosa. Adrien se dirigió a la recepción para presentarse, pero la recepcionista ni siquiera levantó la vista para saludarlo. Simplemente arrojó una ficha de registro sobre la mesa y dijo: «Llena esto y espera a que te llamen». Adrien ya sintió un nudo en el estómago, dándose cuenta de que ya no estaba en la cima. Mientras esperaba, vio a otros pasantes entrando. Reían, conversaban animadamente, pero nadie habló con él. David, es decir, Adrien, se sintió un extraño en ese lugar que él mismo había construido. Recordaba cómo solía caminar por esos pasillos como un rey, pero ahora se sentía pequeño e insignificante. El supervisor lo llamó de manera brusca. «David Carter, eres el nuevo pasante, ¿verdad? Sígueme». Adrien se levantó rápidamente, tratando de parecer confiado. Caminaron por un largo pasillo y lo llevaron a una pequeña y oscura sala, con solo una mesa vieja y una silla incómoda. La sala olía a moho, y la única ventana estaba cerrada con rejas. «Este será tu lugar», dijo el supervisor sin emoción. Adrien miró alrededor y sintió un nudo en el corazón. Era tan diferente de su oficina de CEO, con vista panorámica y sillas cómodas. Pensó: «Así es como se sienten mis empleados todos los días». Las tareas que le asignaron a Adrien eran repetitivas y aburridas. Tenía que organizar papeles que nadie leía y hacer informes que a nadie le importaban. Era como si estuviera allí solo para ocupar espacio. Los otros pasantes, que tenían mejores oficinas y tareas más interesantes, ni siquiera parecían notar su existencia. Cuando Adrien intentaba conversar o pedir ayuda, siempre era ignorado. Las miradas de desprecio y las bromas. En los días siguientes, Adrien, aún como David, comenzó a darse cuenta de lo difícil que era trabajar en un lugar donde a nadie le importabas. Desde el primer día, fue tratado como si no tuviera ningún valor. Lo colocaron en una sala aislada, lejos de los otros pasantes, donde el olor a polvo y moho lo hacía sentirse aún más incómodo. Parecía que esa sala olvidada reflejaba exactamente cómo se sentía, invisible. Adrien observaba, con un nudo en la garganta, cómo trataban a los otros pasantes. Eran recibidos con sonrisas y orientaciones. Tenían la oportunidad de conocer los departamentos más importantes de la empresa, participar en reuniones y aprender cosas nuevas. Pero para David Carter, las cosas eran muy diferentes. A nadie le importaba su opinión, nadie le preguntaba si estaba bien o si necesitaba algo. Lo relegaban a tareas que nadie quería hacer, como organizar archivos antiguos y hacer copias de documentos que nadie usaba. Cada tarea parecía un castigo. Adrien pasaba horas archivando papeles en una sala sin ventilación, mientras otros pasantes trabajaban en proyectos interesantes y desafiantes. Miraba por la ventana, sintiéndose atrapado, mientras los demás eran libres para explorar y crecer. Su supervisor, Michel, parecía disfrutar manteniendo a Adrien ocupado con cosas inútiles, siempre con una expresión de desprecio. Y no se detenía allí. Adrien comenzó a notar que, además del aislamiento, también enfrentaba pequeños actos de hostilidad todos los días. Sus compañeros de trabajo hacían bromas sobre su timidez, sobre su ropa sencilla e incluso sobre sus dificultades con algunas tareas. Una vez, Adrien llegó tarde porque el metro se detuvo y Michel lo miró con desdén y dijo frente a todos: «Llegar a tiempo es lo mínimo, David. Si ni siquiera puedes hacer eso, no sé por qué estás aquí». Esas palabras cortaron a Adrien como una cuchilla. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero parecía que nada era suficiente.
Cada día era una batalla para mantener la cabeza en alto y no derrumbarse. Sentía una mezcla de rabia, tristeza e impotencia, pero no podía dejar ver quién realmente era. Adrien entendía que necesitaba pasar por todo eso hasta el final para saber lo que sus empleados enfrentaban. Comenzaba a darse cuenta del peso de ser tratado como alguien que no importa. Al principio, Adrien llegó a cuestionarse si todo ese malestar era solo una exageración de su parte. Recordaba cómo su vida era completamente diferente. Almuerzos en restaurantes caros, un coche siempre a su disposición y una rutina en la que todo parecía girar a su alrededor. Ahora, como David Carter, tenía que tomar el metro abarrotado todos los días, comer en la zona de comida rápida y arreglárselas solo en una rutina que parecía una pesadilla. Tal vez solo esté mal acostumbrado, pensaba muchas veces, intentando justificar su incomodidad como algo natural para alguien que siempre había tenido una vida privilegiada. En los primeros días, Adrien trató de convencerse de que eso era un proceso normal por el que todo nuevo empleado pasaba. Pensó, tal vez así es como se aprende a ser más fuerte, a ser resiliente. Tal vez esta sea la forma en que las empresas entrenan a sus jóvenes talentos, para probar quién está realmente preparado. Recordaba haber escuchado, cuando estaba a cargo, que los nuevos empleados necesitaban pagar el precio, que era una especie de rito de iniciación. Así que intentó aceptar la situación, creyendo que solo se trataba de una etapa de aprendizaje y adaptación. Pero con el paso de los días, Adrien se dio cuenta de que aquello no era simplemente un proceso de desarrollo. No se trataba de enseñar o preparar a alguien para crecer. Era una verdadera prueba de resistencia psicológica, donde sobrevivir significaba simplemente soportar las humillaciones y la indiferencia. A los novatos no se les enseñaba, sino que se les lanzaba al frente para arreglárselas solos, sin apoyo ni orientación. La presión era inmensa, y veía en los rostros de los otros pasantes el cansancio y la frustración de quienes luchaban por no derrumbarse. Adrien sentía que cada día era un desafío mayor, una prueba constante de que, si no era lo suficientemente fuerte, podía ser descartado en cualquier momento. Comenzó a darse cuenta de que no era solo una cuestión de aprender de los errores o lidiar con las frustraciones comunes del trabajo. La presión psicológica era intensa y constante, como una nube pesada que nunca desaparecía. Los pasantes eran constantemente llevados al límite, y solo aquellos que lograban soportar las miradas de desprecio, la soledad de ser ignorados y las tareas sin sentido podían continuar. Fue en ese punto que Adrien se dio cuenta de lo cruel e injusto que era todo aquello. No se trataba solo de trabajo duro. Era un juego de supervivencia donde el más fuerte no era quien trabajaba mejor, sino quien podía soportar la presión emocional sin quebrarse. ¿Y tú qué piensas de esta situación? ¿Estás de acuerdo con Adrien o crees que está exagerando? Deja tu opinión en los comentarios sobre tu experiencia como pasante y suscríbete al canal si te gusta escuchar historias emocionantes como esta. Adrien conoció a Michelle en su primer día como David Carter, y la impresión que tuvo no pudo haber sido peor. Michelle era el típico gerente que todos evitaban. Su actitud siempre era arrogante, su voz cargada de impaciencia, y parecía alimentarse del miedo y la sumisión de los demás. Desde el principio, Michelle no hizo ningún esfuerzo por ocultar el desprecio que sentía por David. Para él, David era solo un pasante más al que podía pisotear sin preocuparse. Michelle no se destacaba por su competencia, sino por la forma en que trataba a quienes estaban por debajo de él. Le encantaba dar órdenes y hacer comentarios que hacían sentir incómodo a cualquiera. Cada día, Adrien se enfrentaba a nuevas humillaciones. David, debes ser muy tonto para no entender algo tan simple. Si sigues así, no durarás ni una semana. Michelle hablaba con un tono que mezclaba desprecio e ironía, mientras Adrien tragaba las palabras que quería decir, sabiendo que debía mantener su disfraz. Cada vez que Adrien preguntaba algo o pedía orientación, Michelle respondía con una expresión de aburrimiento o irritación. Le asignaba tareas difíciles a propósito, sin dar ninguna instrucción, y solo observaba, esperando el momento en que Adrien cometiera un error para criticarlo. Para Michelle, no importaba enseñar o guiar, sino encontrar fallos que usar como munición. Era como si Adrien fuera un saco de boxeo, alguien a quien él podía culpar por cualquier cosa que saliera mal. Michelle constantemente le asignaba tareas agotadoras y sin sentido a David, mientras daba los trabajos más interesantes a los pasantes que él consideraba prometedores. Muchas veces, Adrien pasaba horas organizando documentos inútiles o haciendo hojas de cálculo que no tenían ninguna importancia. Michelle se aseguraba de recordarle su posición insignificante, diciendo cosas como, «Estás aquí para servir. Haz lo que te mandan y no cuestiones». Adrien podía sentir el veneno en las palabras de Michelle, un tipo de placer enfermizo en rebajar a los demás para sentirse superior. Adrien notó que Michelle también usaba a los pasantes como chivos expiatorios para sus propios errores.
Cuando algo salía mal, Michelle nunca asumía la culpa. En su lugar, rápidamente encontraba a alguien a quien culpar. ¿Y adivina quién casi siempre era el elegido? David, esto es culpa tuya. Si hubieras prestado más atención, nada de esto habría pasado, decía Michelle, señalándolo con una frialdad que hacía que Adrien sintiera un nudo en el estómago. Detrás de cada orden grosera, de cada reprimenda innecesaria, Adrien comenzó a comprender la verdadera naturaleza de Michelle. No era solo un jefe incompetente, era un manipulador que usaba su posición para intimidar y oprimir. El ambiente tóxico que Michelle había creado no era solo por trabajo mal hecho, sino por poder y control. Creaba un clima de miedo donde los empleados se sentían constantemente vigilados e insuficientes, siempre esperando el próximo golpe. Con el paso de los días, Adrien, aún disfrazado de David, comenzó a ver los engranajes de Etoilettes de una manera que nunca imaginó. Siempre creyó que su empresa era un lugar justo, donde las personas eran valoradas por lo que hacían. Pero ahora, viviendo como un empleado común, descubrió una realidad muy diferente. Una cultura tóxica, donde el favoritismo y el nepotismo lo dominaban todo. Adrien veía cómo se decidían las promociones, no por la competencia o el esfuerzo, sino por las conexiones personales. Era común ver a personas que apenas trabajaban subir rápidamente de puesto, mientras que aquellos que se dedicaban quedaban atrapados en la misma función, invisibles a los ojos de los superiores. Era un juego sucio de quién conocía a quién, y no de quién era bueno en lo que hacía. Adrien observaba todo esto con un nudo en la garganta, preguntándose cuántos talentos había perdido la empresa a causa de esta injusticia. Vio a gerentes recompensando a sus amigos y familiares, ignorando por completo las cualificaciones de los demás. Aquellos que cuestionaban esta lógica eran rápidamente silenciados, etiquetados como problemáticos o difíciles de tratar. Adrien comenzó a entender cuánto desanimaba esta cultura a las personas. Veía a empleados talentosos y dedicados desmoronarse, perdiendo la voluntad de intentarlo, porque sabían que, sin importar cuánto se esforzaran, siempre habría alguien con las conexiones adecuadas para tomar su lugar. En la cafetería, Adrien escuchaba conversaciones en voz baja, llenas de desaliento. A fulano lo promovieron de nuevo, y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Yo ya me rendí. Aquí no se trata de ser bueno, se trata de ser amigo de quien importa. Esas palabras sonaban como un eco de frustración que se extendía por toda la empresa. La competencia saludable se había convertido en un juego de intereses, y quien no jugaba según las reglas, se quedaba atrás. Adrien también notó cómo esta cultura afectaba la moral de los empleados. Muchos estaban agotados, trabajando más de lo que debían para intentar demostrar su valor, mientras que otros, que tenían el apellido adecuado o la sangre correcta, apenas se esforzaban. Aquellos que se destacaban sin las conexiones correctas eran ignorados o, peor aún, relegados para no amenazar a los protegidos de los jefes. Adrien sintió en carne propia la injusticia de ser tratado como un número, alguien que podría ser descartado en cualquier momento. La desmotivación era visible en cada rincón. Los empleados llegaban sin ganas, cumplían sus tareas de manera automática, sin brillo en los ojos. Adrien veía la tristeza en las expresiones cansadas, en los suspiros pesados mientras miraban el reloj, esperando que el día terminara. Los talentos eran sofocados, las ideas eran despreciadas y el miedo a las represalias se extendía como una sombra que lo cubría todo. Adrien, cada vez más incómodo con lo que veía, decidió que no podía quedarse solo observando. Algo debía hacerse, y sabía que solo había una forma de exponer toda la podredumbre de la empresa: recolectar pruebas. Disfrazado como David, comenzó su propia investigación secreta, decidida a revelar el verdadero rostro de los gerentes corruptos que estaban arruinando Etoilettes. Durante los descansos, Adrien vagaba discretamente por los pasillos, atento a cada conversación susurrada y a cada mirada sospechosa. Comenzó a observar más de cerca el comportamiento de los gerentes, especialmente de Michelle, quien parecía liderar las prácticas más sucias. Adrien notaba cómo Michelle y otros gerentes siempre se reunían a puertas cerradas, intercambiando miradas sospechosas y riéndose, como si supieran algo que nadie más sabía. Adrien empezó a prestar atención a las promociones inexplicables y a los empleados que eran favorecidos sin ningún mérito. No tuvo que ir muy lejos para darse cuenta del patrón. Muchos de los nuevos promovidos tenían apellidos conocidos o eran hijos y sobrinos de directores. En un ambiente donde el trabajo duro debería ser recompensado, lo que importaba era tener el apellido correcto. Adrien sintió un nudo en el pecho al ver cuán injusto era todo. Comenzó a tomar fotos discretamente de documentos que encontraba sobre las mesas de los gerentes, como listas de promociones que claramente ignoraban las evaluaciones de desempeño. También empezó a guardar correos electrónicos que recibía de Michelle, donde se evidenciaba el desprecio con el que trataban a los empleados menos conectados. Poco a poco,
Adrien iba armando un rompecabezas de fraudes, nepotismo y favoritismo que explicaba por qué tantos buenos empleados estaban insatisfechos. Adrien también comenzó a hablar con otros pasantes, fingiendo desahogarse sobre la frustración de sentirse poco valorado. Se daba cuenta de que muchos tenían historias similares, de jefes que ignoraban sus ideas, de promociones que nunca llegaban y de empleados menos cualificados que ascendían en la empresa solo por sus conexiones. Los relatos eran tristes e indignantes, y Adrien los registraba mentalmente cada detalle. Una tarde particularmente reveladora, Adrien escuchó a Michelle conversando con otro gerente sobre cómo manipulaban los informes de desempeño para justificar las promociones de sus protegidos. Michelle se reía a carcajadas mientras decía: «Solo ajusta los números. Nadie los va a revisar de todas formas». Eso fue suficiente para que Adrien comprendiera que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. No se trataba solo de favoritismo. Era un esquema bien orquestado para mantener el poder en manos de los mismos grupos. Decidido a encontrar pruebas concretas, Adrien empezó a revisar los archivos de la oficina después del horario laboral. En una de esas búsquedas, encontró documentos que mostraban claramente cómo los gerentes estaban inflando resultados para justificar las promociones injustas. Informes de desempeño falsificados, firmas falsificadas, todo para garantizar que los protegidos siguieran ascendiendo, mientras que los trabajadores honestos permanecían estancados. Adrien guardó todo en un pendrive secreto, sabiendo que debía ser extremadamente cuidadoso para no ser descubierto. Cada archivo, cada correo electrónico y cada testimonio que recopilaba eran piezas esenciales para revelar lo que había estado ocurriendo bajo sus narices durante tanto tiempo. Era un juego peligroso, y Adrien sabía que, si lo descubrían, todo el plan podría desmoronarse. ¿Crees que Adrien está haciendo lo correcto o debería simplemente revelar quién es? Cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en su lugar. Y no olvides darle like al vídeo. En medio de sus investigaciones, Adrien comenzó a notar que había un nombre que surgía repetidamente: Nicolás. Era joven, bien vestido, y tenía un aire de confianza que rozaba la arrogancia. A diferencia de otros empleados, Nicolás parecía tener un camino fácil y directo dentro de la empresa. Apenas había ingresado y ya estaba recibiendo responsabilidades importantes y elogios exagerados de Michelle y otros gerentes. Para Adrien, quedó claro que Nicolás era el ejemplo perfecto de cómo funcionaba el nepotismo dentro de la empresa. Adrien observaba a Nicolás con atención. Mientras los demás empleados corrían para cumplir plazos y lidiaban con la presión de tareas complejas, Nicolás llegaba tarde, se iba temprano y constantemente recibía elogios por cosas que no hacía. En una reunión, Adrien vio a Michelle alabarlo por un proyecto en el que apenas había trabajado. Nicolás solo sonreía y agradecía, como si ya estuviera acostumbrado a recibir un reconocimiento que no merecía. Con el tiempo, Adrien descubrió la razón detrás de todo este favoritismo. Nicolás era hijo de uno de los directores más influyentes de la empresa. Eso lo explicaba todo. No estaba allí por su talento o esfuerzo, sino por la sangre que corría por sus venas. Adrien sentía una mezcla de ira y frustración cada vez que veía a Nicolás ser tratado como una estrella mientras otros, que realmente trabajaban duro, eran ignorados. Adrien intentó acercarse a Nicolás en un intento de entender más sobre su historia. Tuvieron una breve conversación durante el almuerzo, en la que Nicolás reveló sin ninguna vergüenza que nunca había tenido que esforzarse en la vida. «Mi padre siempre dice que lo importante es estar en el lugar correcto con las personas correctas», dijo Nicolás, con una sonrisa que mezclaba orgullo y desdén. Adrien solo escuchaba, controlando su indignación, mientras Nicolás hablaba de cómo las cosas siempre llegaban a él. Adrien veía que Nicolás ni siquiera se molestaba en aprender sobre la empresa. Durante las reuniones, más interrumpía que ayudaba, con preguntas obvias y respuestas sin sentido. Pero eso no parecía importar. Estaba protegido, siempre con una red de seguridad que le impedía caer. Sus errores eran encubiertos, y recibía créditos sin haber hecho nada. Mientras tanto, Adrien era testigo del impacto negativo que esta situación tenía en los demás empleados. Personas talentosas y dedicadas eran constantemente ignoradas porque sus logros nunca eran suficientes para competir con el privilegio de Nicolás. Era una especie de intocable dentro de la empresa, blindado de cualquier crítica, y siempre puesto como ejemplo, incluso sin mérito. Adrien sabía que Nicolás era una pieza clave para entender la dinámica de favoritismo que dominaba la empresa. Siguió observando discretamente, documentando cada comportamiento, cada conversación en la que Michelle y otros gerentes alababan a Nicolás mientras despreciaban los esfuerzos de los demás. Lo que Adrien veía era un sistema corrupto, donde el mérito no importaba y los errores eran ignorados si tenías el apellido correcto. A medida que Adrien continuaba su investigación secreta, se dio cuenta de que el nepotismo era solo la punta del iceberg. El problema era mucho más profundo,
y la verdadera podredumbre estaba en los esquemas de fraude que sostenían el sistema corrupto de la empresa. Adrien comenzó a infiltrarse aún más, escuchando conversaciones, accediendo a documentos ocultos, y poco a poco fue entendiendo cómo Michel y otros gerentes manipulaban todo para mantener el poder y el dinero en las manos correctas. Una tarde, Adrien vio a Michel salir apresuradamente de su oficina, dejando la puerta entreabierta. Aprovechando la oportunidad, entró rápidamente, con el corazón latiendo fuerte. Revisando los cajones, encontró una carpeta llena de informes financieros, contratos y hojas de cálculo que no tenían sentido. Eran documentos que mostraban cifras exageradas de ventas, metas falsificadas y firmas de aprobación que parecían más forjadas que auténticas. Adrien pasó horas estudiando esos papeles, y lo que encontró fue indignante. Michel y otros gerentes estaban inflando los números de rendimiento de sus departamentos, justificando promociones y bonificaciones que, en realidad, no merecían. Usaban estos informes falsos para desviar fondos de la empresa, embolsándose el dinero que debería invertirse en proyectos y en los empleados. Era un esquema elaborado de corrupción que iba mucho más allá del simple favoritismo. Era un robo descarado. Para ocultar sus acciones, Michel manipulaba los informes e involucraba a otros gerentes en el esquema, creando una red de fraudes que funcionaba como un pacto de silencio. Nadie se atrevía a cuestionar, porque todos los que estaban en la cima estaban beneficiándose de ello. Adrien se dio cuenta de que no se trataba solo de incompetencia y nepotismo. Era una cuestión de crimen. Sintió la indignación crecer con cada documento que leía, con cada correo en el que veía a Michel y a otros planeando cómo ajustar los números para mantener el esquema funcionando. Adrien comenzó a guardar copias de todo en su pendrive secreto. Encontró intercambios de correos electrónicos donde Michel instruía a sus subordinados a alterar los informes antes de enviarlos a los directores, asegurando que todo se viera perfecto en el papel, mientras la realidad era completamente diferente. En uno de esos mensajes, Michel incluso bromeaba: «Nadie se va a dar cuenta, siempre y cuando los gráficos se vean bonitos». Esa frase quedó grabada en la mente de Adrien, como un recordatorio de que la falta de ética se había convertido en una broma para aquellos que deberían liderar con el ejemplo. Además de los informes financieros, Adrien también descubrió contratos falsos con proveedores que ni siquiera existían, utilizados para justificar gastos absurdos que nunca ocurrieron. El dinero, en realidad, se desviaba a las cuentas personales de los gerentes. Adrien sintió una mezcla de indignación y tristeza al darse cuenta del daño que todo esto estaba causando. Las fraudes no solo perjudicaban financieramente a la empresa, sino que también destruían la confianza de aquellos que realmente se preocupaban por su trabajo. En otra noche, Adrien siguió a Michel hasta un bar donde solía reunirse con otros gerentes. Disfrazado en un rincón, Adrien escuchó la conversación sobre cómo estaban gestionando los fondos de la empresa para asegurarse de que el dinero siguiera fluyendo hacia sus bolsillos. Michel hablaba en voz alta, sin ningún remordimiento, riéndose de lo fácil que era todo porque nadie revisaba nada en profundidad. Para él, todo era solo un juego que estaba ganando. Adrien sabía que estaba en territorio peligroso, pero siguió recopilando pruebas, cada vez más convencido de que exponer esas fraudes era la única forma de salvar Etoiletets. Entendía que Michel y sus aliados estaban dispuestos a destruir a cualquiera que amenazara su esquema, pero Adrien no estaba dispuesto a retroceder. Cada prueba que guardaba en su pendrive era un paso más para derribar ese imperio de corrupción y traer justicia para todos los que habían sido perjudicados. Con todas las pruebas en la mano, Adrien sabía que era hora de actuar estratégicamente. Necesitaba desestabilizar el esquema de Michel desde adentro, comenzando por los protegidos que sostenían la fachada de éxito creada por los gerentes corruptos. Adrien decidió acercarse a Nicolás y a otros empleados privilegiados, aquellos que habían ascendido en la empresa sin merecerlo, con el objetivo de sembrar dudas en sus mentes y recopilar información valiosa. Adrien empezó a hablar con Nicolás durante los descansos, adoptando un tono de amistad y complicidad. Hablaba como si solo fuera un pasante frustrado, compartiendo sus preocupaciones sobre el futuro en la empresa. Poco a poco, Adrien se fue convirtiendo en un confidente para Nicolás, quien, sin darse cuenta, comenzó a revelar detalles sobre la dinámica interna. «A veces siento que estoy aquí solo por mi padre», confesó Nicolás en un momento de desahogo, mostrando un atisbo de inseguridad. Adrien se dio cuenta de que, a pesar de su arrogancia, Nicolás llevaba una enorme presión sobre los hombros. Michel y los otros gerentes le recordaban constantemente que su puesto era un regalo, algo que podía ser retirado en cualquier momento. Nicolás vivía con el miedo constante de decepcionar a su padre y a sus jefes, lo que lo hacía seguir órdenes sin cuestionarlas, incluso cuando sabía que algo estaba mal. Adrien aprovechó esto a su favor, haciendo preguntas sutiles pero incisivas que sembraban la duda en la mente de Nicolás. «¿Realmente crees que mereces estar donde estás, o será que solo te están utilizando?».
Esas preguntas, simples pero directas, comenzaron a afectar a Nicolás. Pasaba la mayor parte del tiempo tratando de demostrar su valía, pero en el fondo sabía que nunca sería suficiente. Adrien se aprovechó de esa inseguridad para acercarse más y, discretamente, obtener más información. Notó que Nicolás, poco a poco, comenzaba a cuestionar las órdenes de Michel e incluso su propia presencia en la empresa. Lo que antes era una certeza arrogante, ahora se transformaba en una carga pesada. Mientras tanto, Adrien también se acercaba a otros protegidos, sembrando las mismas semillas de duda. Les hacía ver que sus promociones relámpago no eran el resultado de méritos, sino de un sistema corrupto que podía descartarlos en cualquier momento. Usaba ejemplos sutiles de otros empleados que, a pesar de ser competentes, habían sido dejados de lado. ¿Te has dado cuenta de cómo tratan a quienes no forman parte de su círculo?, preguntaba Adrien, con aire inocente. La respuesta siempre era un silencio incómodo y miradas preocupadas. Adrien también observaba cómo Nicolás y los demás comenzaban a reaccionar a la presión. Se volvían más vacilantes, menos seguros de sí mismos, y empezaban a cometer errores que antes pasaban desapercibidos. Nicolás, que siempre había sido el preferido de los gerentes, ahora enfrentaba miradas de desaprobación cada vez que tropezaba en sus tareas. Estaba comenzando a probar el amargo sabor de ya no ser intocable, de ser visto como alguien que fácilmente podría ser reemplazado. Adrien continuaba alimentando esas dudas, fomentando una creciente tensión entre los protegidos y los gerentes. Les hacía sentir el peso de las expectativas que recaían sobre ellos, la fragilidad de sus posiciones y el miedo constante de que todo se desmoronara. Lo que antes era un grupo unido en torno al privilegio, ahora comenzaba a fracturarse. Adrien podía ver el miedo en los ojos de Nicolás y de los demás, y sabía que el momento adecuado para actuar se acercaba. Con cada conversación, Adrien no solo reunía más pruebas, sino que también minaba la confianza que los protegidos tenían en Michel y en los otros gerentes. Comenzaban a darse cuenta de que estaban siendo usados como piezas de un juego mayor, donde sus errores eran encubiertos, pero sus debilidades eran constantemente explotadas para mantener intacta la estructura de poder. Nicolás, en particular, parecía estar al borde de un colapso, dividido entre la lealtad a su padre y el deseo de ser reconocido por lo que realmente era, y no solo por el nombre que llevaba. Michel estaba cada vez más impaciente con Adrien, o mejor dicho, con David. Para él, el pasante era una molestia constante, alguien que siempre parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Michel usaba a Adrien como un chivo expiatorio, culpándolo de cualquier error que surgiera. Si algo salía mal, la respuesta siempre era la misma: es culpa de David. Cada regaño y humillación pública estaban calculados para minar la autoestima de Adrien, asegurándose de que nunca se atreviera a destacarse. Adrien, por otro lado, mantenía la calma. Sabía que tenía que soportar esas humillaciones un poco más para poder recopilar todo lo que necesitaba. Cada acusación injusta de Michel quedaba registrada en su mente, como parte de un rompecabezas que estaba montando pacientemente. Adrien fingía aceptación, manteniendo la cabeza baja mientras las crueles palabras de Michel resonaban por los pasillos de la empresa. En un día particularmente tenso, Michel estaba furioso por un informe que había salido mal, un error que ni siquiera era de Adrien, pero necesitaba un chivo expiatorio. Y allí estaba David, listo para asumir la culpa que nadie más quería. Michel lo llamó a su oficina y, sin siquiera darle una oportunidad de explicarse, comenzó a gritar: «Solo sabes estorbar, David. ¿Cómo esperas llegar a alguna parte si ni siquiera puedes hacer un trabajo simple?». La oficina resonaba con el tono de voz agresivo de Michel, mientras Adrien permanecía en silencio, luchando contra la ira que crecía en su interior. Adrien se mantuvo firme, pero por dentro estaba decidido a no dejar pasar esa injusticia. Sabía que Michel estaba jugando sucio, usando su poder para manipular e intimidar. Adrien sentía como la presión aumentaba, pero al mismo tiempo, sabía que estaba cerca del momento decisivo. Tenía todas las pruebas que necesitaba: los informes falsificados, los mensajes intercambiados entre Michel y los otros gerentes, y los testimonios de los pasantes que también eran víctimas de ese ambiente tóxico. Adrien empezó a jugar el propio juego de Michel en su contra. En lugar de reaccionar ante las humillaciones, fingía ser aún más incompetente y desinteresado, cometiendo errores que empujaban a Michel a situaciones incómodas. Era como si Adrien supiera exactamente qué hacer para irritar a Michel en el punto justo. Hacía preguntas obvias en reuniones importantes, exponiendo la falta de conocimiento de Michel sobre los proyectos que debía liderar. Adrien estaba cambiando el juego lentamente, revelando la verdadera incompetencia de Michel para que todos la vieran. Un día, Michel explotó en una reunión frente a otros gerentes. Adrien había hecho un comentario simple, pero que expuso un error grave en uno de los informes de Michel.
Sin poder controlarse, Michelle gritó frente a todos: «Si ni siquiera puedes entender una hoja de cálculo, no deberías estar aquí». El silencio que siguió fue incómodo. Los otros gerentes, que antes se reían de las bromas de Michelle sobre los pasantes, ahora estaban tensos, dándose cuenta de que algo no estaba bien. Adrien, manteniendo su postura humilde, simplemente respondió con calma: «Solo quería entender, señor. A veces las cosas no están tan claras». La respuesta aparentemente inocente hizo que Michelle perdiera el control por completo. Se levantó, tirando papeles al suelo y maldiciendo a Adrien de manera descontrolada. Pero para Adrien, ese espectáculo de furia no era un problema. Acababa de conseguir lo que quería: exponer a Michelle no solo como un supervisor rudo, sino como un líder incompetente e inestable emocionalmente. En los días que siguieron, Adrien continuó provocando a Michelle de manera sutil, siempre dentro de los límites que le permitía su disfraz de David. La tensión entre ambos era evidente, y Michelle comenzó a perder el control, cometiendo errores que Adrien anotaba cuidadosamente. Adrien sabía que Michelle estaba al borde de un colapso, y solo necesitaba un empujón final para desenmascararlo frente a todos. Adrien sabía que el momento decisivo estaba cerca. Después de semanas de humillaciones, investigaciones y recopilación de pruebas, finalmente estaba listo para enfrentarse a Michelle y a los otros gerentes corruptos. Adrien tenía todo: los informes falsificados, los correos electrónicos incriminatorios, los testimonios de los protegidos que comenzaban a darse cuenta de que solo eran piezas de un juego de poder. Era hora de revelar la verdad. Adrien convocó una reunión de emergencia, bajo el pretexto de discutir una supuesta baja en la productividad de los pasantes. Sabía que esto atraería a Michelle y a los otros gerentes, ansiosos por encontrar un nuevo motivo para culpar a los empleados más jóvenes. La sala de reuniones estaba llena. Todos los principales gerentes, incluido Michelle, estaban presentes, impacientes y listos para otro espectáculo de acusaciones. Lo que no sabían era que ese día sería diferente a cualquier otro. Adrien, aún disfrazado como David, se sentó al fondo de la sala, observando mientras los gerentes intercambiaban miradas de desdén y aburrimiento. Michelle, como siempre, comenzó la reunión con su tono autoritario, quejándose de cómo los pasantes no estaban a la altura de las expectativas. Señaló a Adrien y a otros pasantes, criticando su desempeño de manera arrogante, mientras los demás reían en apoyo. Sin embargo, Adrien estaba tranquilo. Sabía que el cambio estaba a punto de suceder. Cuando Michelle terminó su monólogo, Adrien se levantó lentamente, tomando a todos por sorpresa. Miró a los gerentes en la mesa y dijo, con una voz firme pero controlada: «Creo que ha llegado la hora de que todos sepamos la verdad». Michelle puso los ojos en blanco, despreciando lo que pensaba que era otro intento de David por explicarse. Sin embargo, lo que vino después dejó a la sala en completo silencio. Adrien sacó una carpeta llena de documentos y la colocó sobre la mesa. «Estos son los informes de rendimiento que fueron alterados», comenzó Adrien, pasando las páginas mientras todos observaban en shock. Presentó las pruebas de los informes falsificados, cifras infladas y firmas falsificadas que Michelle y otros gerentes habían estado usando para justificar sus promociones injustas y desviar fondos. Adrien mostraba las pruebas con calma, explicando cómo funcionaba cada esquema y cómo los gerentes se beneficiaban. La tensión en la sala aumentaba con cada página que pasaba. Los gerentes, antes arrogantes, ahora miraban a Michelle y a Adrien con rostros pálidos. Michelle, por su parte, trataba de mantener la compostura, pero sus ojos mostraban pánico. Sabía que estaba acorralado, pero aún así intentó descalificar a Adrien. «No sabes de lo que estás hablando, David. Esos documentos no prueban nada», exclamó Michelle, tratando de recuperar el control de la situación. Fue entonces cuando Adrien, sin dudarlo, sacó su credencial del bolsillo, revelando su verdadera identidad. «Soy Adrien Jones, el CEO de esta empresa. Y sé exactamente de lo que estoy hablando». El impacto fue instantáneo. Michelle dio un paso hacia atrás, sin poder creer lo que veía. Los otros gerentes se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. El pasante que tanto despreciaron y humillaron era, en realidad, el hombre que dirigía toda la empresa. La sala quedó en completo silencio, roto solo por el sonido de las respiraciones aceleradas. Adrien aprovechó el momento para continuar. «Entré aquí como uno de ustedes para ver con mis propios ojos cómo se estaba manejando esta empresa. Y lo que vi fue un sistema corrupto que premia la trampa y destruye el verdadero talento». Las palabras de Adrien resonaban en la sala, pesadas con el peso de la verdad. Presentó más pruebas, incluidos los correos electrónicos que mostraban cómo Michelle instruía a los gerentes a manipular los resultados y a beneficiar a sus protegidos. Michelle, sin tener más cómo negarlo, comenzó a balbucear, tratando de justificar sus acciones. «Esto es un malentendido,
solo estaba siguiendo órdenes. Pero sus excusas sonaban vacías. Adrien lo miró directamente a los ojos y le dijo: las únicas órdenes que seguías eran las tuyas propias, para tu propio beneficio. Esto no es liderazgo, es traición. Michel, sin tener nada más que decir, se hundió en la silla, derrotado. Adrien luego se dirigió a los otros gerentes. Todos los que participaron en este esquema enfrentarán las consecuencias. Me comprometo con esta empresa y con los empleados que han trabajado duro para hacerla crecer. Vamos a cambiar este lugar, y eso comienza ahora. Adrien dejó claro que aquellos que usaron sus cargos para trampa y corrupción ya no tendrían lugar en Etoile Tech. El silencio en la sala fue roto por una mezcla de sorpresa y alivio. La justicia finalmente se estaba haciendo. Adrien comenzó a hablar, con una voz firme, pero cargada de decepción. Cuando llegaron las primeras quejas a mí, no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser cierto? Al fin y al cabo, la empresa estaba creciendo. Las ganancias batían récords y los resultados que veía siempre eran positivos. Adrien hizo una pausa, respirando profundamente. Recordaba cómo se sentía confundido y perdido ante las quejas de los empleados, que parecía no tener sentido en medio de tanto éxito aparente. Yo pensaba que todo iba bien. Las reuniones con los directores siempre traían buenas noticias, gráficos que subían, números impresionantes. Pero después de pasar todo este tiempo disfrazado, viviendo como uno de los empleados, finalmente vi la verdad. Y ahora, la única pregunta que ronda mi cabeza es: ¿cómo es que esta empresa aún no ha colapsado? Adrien miró a los gerentes alrededor de la mesa, que ahora evitaban su mirada. Continuó, con el peso de la indignación en su voz. Vi con mis propios ojos una empresa que se está pudriendo por dentro. La fachada de éxito oculta una realidad que me sorprendió. El trabajo está mal hecho, sin dedicación, sin compromiso. La incompetencia está disfrazada con informes falsos. La corrupción es endémica, y la mentira es una práctica común. Señaló a Michel y a los otros gerentes, cada palabra cargada de frustración. Falsificaron números para justificar sus propios bonos, desviaron recursos hacia sus bolsillos, promovieron a personas incapaces que estaban destruyendo el trabajo de todos a su alrededor. Es un milagro que esta empresa siga en pie. Si dependiera de ustedes, ya habríamos colapsado hace mucho. Adrien no podía ocultar más su indignación. Pensaba en todos los empleados que, incluso en medio de tanta podredumbre, aún se esforzaban por dar lo mejor de sí, para intentar mantener la empresa en funcionamiento. El trabajo aquí no es valorado. Ustedes han creado un ambiente en el que quien se esfuerza es ignorado y quien engaña es recompensado. El crecimiento que creía real no es más que una ilusión sostenida por mentiras y corrupción. Cada palabra de Adrien golpeaba a los gerentes como un mazazo. Expuso que, detrás de las apariencias de éxito, Etoile Tech era un verdadero castillo de naipes, listo para desmoronarse en cualquier momento. Vi proyectos completos fracasar porque fueron entregados a personas que no sabían lo que estaban haciendo, mientras que los verdaderos talentos eran ignorados. Vi la desmotivación de empleados que querían hacer una diferencia, pero que fueron ahogados por un sistema que recompensa el favoritismo y la corrupción. Adrien concluyó, con una mezcla de tristeza y determinación: ustedes han convertido esta empresa en un campo de mentiras y trampas, y es por eso que estoy aquí. Para terminar con esto de una vez por todas y garantizar que Etoile Tech se convierta en el lugar que siempre debió ser. Un ambiente donde el trabajo honesto, el talento y la dedicación sean reconocidos y valorados. La sala de reuniones quedó sumida en un silencio incómodo tras la revelación de Adrien. Michel y los otros gerentes estaban pálidos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Adrien, con la calma de un líder que sabía que esto era solo el comienzo, comenzó a describir las consecuencias que vendrían a continuación. A partir de este momento, todos los involucrados en esquemas de corrupción, fraudes y favoritismo serán removidos de sus cargos. Esto no es solo una advertencia, es una acción inmediata. Michel, quien hasta minutos antes era el más poderoso entre los gerentes, fue el primero en ser despedido. Intentó argumentar, diciendo que estaba siendo injustamente tratado, que todo era un malentendido, pero Adrien no quiso escuchar. Tuviste todas las oportunidades para hacer lo correcto, Michel. Pero elegiste traicionar la confianza de todos los que trabajan duro aquí. Michel salió de la sala, derrotado, sin la arrogancia que siempre lo acompañaba. Los otros gerentes, que también formaban parte del esquema, fueron confrontados uno por uno. Adrien dejó claro que no solo perderían sus empleos, sino que también enfrentarían acciones legales por los fraudes cometidos. La expresión de pánico en los rostros de los gerentes mostraba que, por primera vez, estaban sintiendo el peso de las consecuencias de sus actos. Ya no había dónde esconderse. Mientras tanto, Nicolás,
que había estado observando todo en silencio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había sido uno de los mayores beneficiados por el esquema de nepotismo y sabía que, sin el apoyo de los gerentes y de su padre, no le quedaba nada. Adrien se acercó a Nicolás, quien ahora parecía más un joven perdido que el arrogante protegido de antes. Nicolás, tú también fuiste parte de esto, aunque no supieras toda la extensión. Aceptaste ventajas que sabías que no merecías. Nicolás bajó la cabeza, sintiendo por primera vez la vergüenza de sus actos. Había sido arrastrado por un sistema que lo mimaba, que lo hacía creer que era intocable, pero ahora, sin la red de protección de los gerentes, estaba solo. Sé que me equivoqué, admitió Nicolás con la voz temblorosa. Acepté las promociones, las oportunidades, y nunca cuestioné nada porque era más fácil. Pero ahora veo cuán mal estaba todo. Adrien lo miró, viendo más allá del joven arrogante. Veía a alguien que, a pesar de todo, aún tenía una oportunidad de hacer lo correcto. Nicolás, el camino hacia la redención no es fácil. Perderás el cargo y todas las facilidades que has tenido hasta ahora. Pero te estoy dando una oportunidad. Puedes cooperar con las investigaciones y demostrar que, al menos una vez, estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus errores. Nicolás, emocionado, aceptó la oferta. Sabía que esa era su única oportunidad de intentar corregir lo que había hecho mal. Quiero ayudar, dijo Nicolás con sinceridad. Sé que no puedo cambiar lo que ya pasó, pero quiero hacer lo correcto de aquí en adelante. Adrien asintió levemente, reconociendo el esfuerzo de Nicolás. La empresa necesitaba personas dispuestas a cambiar, aunque hubieran comenzado del lado equivocado. Con Michelle y los gerentes fuera, Adrien se comprometió a limpiar el Toilet Edge de toda la suciedad que se había acumulado. Anunció que todos los procesos de promoción y contratación pasarían por una auditoría rigurosa y que la meritocracia volvería a ser la base de toda la empresa. Adrien miró a los empleados que quedaban, con la certeza de que esa era solo la primera etapa de un largo camino para restaurar la integridad de la empresa. Nicolás, por su parte, comenzó a cooperar con las investigaciones, proporcionando detalles sobre cómo funcionaban los fraudes y ayudando a desmantelar el sistema corrupto que había ayudado a sostener, aunque sin intención. Sabía que llevaría tiempo recuperar la confianza de todos, pero estaba dispuesto a intentarlo, un paso a la vez. Adrien observaba a Nicolás de lejos, esperando que finalmente pudiera convertirse en la persona que siempre debió ser. Adrien prometió que la empresa nunca más sería un lugar donde el talento fuera sofocado por la corrupción. Con los culpables eliminados y las investigaciones en curso, comenzó a reconstruir el Toilet Edge, decidido a crear un ambiente justo, donde los empleados ya no tuvieran que temer a aquellos que estaban en el poder. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario sobre esta historia.